Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne, porque si viviereis según la carne moriréis, mas si con el Espíritu mortificareis las obras de la carne, viviréis. Los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de siervos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, con el cual clamamos Abba, Padre. Pues el mismo Espíritu Santo atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos, herederos de Cristo y coherederos en Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, del cual corrió la voz de que dilapidaba sus bienes. Llamóle pues y díjole: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, pues ya no podrás administrar. El mayordomo se dijo: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando sea separado de la mayordomía, me reciban en sus casas. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo, y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? Respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: toma tu recibo, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 fanegas de trigo. Díjole: toma tu recibo y escribe 80. Y alabó el amo de la sagacidad del mayordomo infiel, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más prudentes que los hijos de la luz. Por tanto, yo os digo, granjeaos amigos con las riquezas injustas, para que cuando os falten seáis recibidos en las moradas eternas. Estamos comenzando el mes de agosto. Acuérdense que es el mes del Corazón Inmaculado de María. El día 22 es la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Se puede, por ejemplo, hacer alguna oración todos los días en honor al Corazón Inmaculado. Pueden ser las letanías de la Virgen o alguna oración a su Corazón Inmaculado. Debe haber algunas, o a su Inmaculada Concepción también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo octavo después de Pentecostés y hemos oído el evangelio de este mayordomo infiel, que era un hombre prudente según el mundo, pero prudente para hacer lo que él quería, lo que él consideraba que necesitaba, y esa prudencia que muchos hombres tienen hoy para sus negocios, aunque sean negocios turbios, aunque sean negocios malos o deshonestos, ellos lo hacen con cuidado, lo hacen bien y a veces logran lo que quieren porque son prudentes a su modo, ¿verdad? Entonces nuestro Señor nos pone este ejemplo no para imitar el pecado de este señor, de su deshonestidad, sino que su prudencia para conseguir algo que uno pudiera conseguir. Así que nosotros tenemos más razones para ser prudentes, porque tenemos una recompensa eterna que esperamos, que deseamos. Y vale la pena, ¿verdad?, ser más cuidadosos que este hombre que lo fue, pero para el mal. Con más razón nosotros, que esperamos una vida eterna, debemos ser cuidadosos en lo que hacemos.
en nuestros negocios, entre comillas, nuestros negocios de la vida espiritual, debemos actuar prudentemente y con cuidado y con esfuerzo y con constancia, lo cual lo hacen aquellos que a veces quieren vivir felices solo en esta vida, pues se hacen todo lo necesario, lo hacen bien, se puede decir. Con más razón nosotros que tenemos la fe y que esperamos algo mayor, una recompensa mucho mejor, pues deberíamos ser prudentes. Y si no lo somos es porque hay en el fondo una falta de fe en lo que Dios nos promete, en lo que decimos creer. Nos falta fe porque no lo hacemos bien. Entonces debemos siempre examinarnos y decirnos si realmente yo hago todo lo que debía o cómo debía hacerlo, y si tengo cuidado en todo lo que es necesario para salvar mi alma, y no solo para salvar mi alma, sino también para tener una vida mejor en la otra vida, una recompensa mayor. Vale la pena hacer esfuerzos para que tengamos un cielo mejor. Así que no es realmente inexcusable, ¿verdad?, para aquellos que tienen la fe vivir como si no la tienen. Realmente aquellos que creen en el cielo, que creen en Dios, que creen en el cielo, que creen en el infierno y viven como si no pensaran y no creyeran en eso, es una grande locura, se puede decir, es una locura vivir así. Entonces es realmente lo que más cuenta, ¿verdad? Si de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Entonces todas las riquezas del mundo no se pueden comparar a nuestra alma, porque si yo pierdo mi alma ni siquiera puedo disfrutar de las riquezas. Quiere decir que la alma es primero, nuestra alma, pensar primero en nuestra alma. Pero como en esta vida nuestra alma no la vemos y no la sentimos, nosotros estamos sumergidos en la vida sensible, en la vida material, y eso nos hace olvidar nuestra alma. Entonces tenemos esa ilusión de que esa vida es lo que cuenta, y no debemos dejarnos llevar por esta ilusión que no es la realidad. La realidad es que nuestra alma es lo más importante, y es el estado de nuestra alma. Según este estado seremos juzgados, y según el estado de nuestra alma, de ese estado de nuestra alma depende toda la eternidad, toda una eternidad. Y solo tenemos una vida, no tenemos 2 o 3. Así que es una locura realmente no ocuparse de las cosas de nuestra alma. Y estamos en una época en que hay que ser prudentes por muchas razones, porque hoy es más difícil salvarse, hoy es más difícil perseverar, hoy es más difícil encontrar la verdad que en otros tiempos. Hoy la verdad se ha vuelto escasa. Hay pocas personas que comprenden lo que está pasando en el mundo, qué es lo más importante para para nosotros, cómo hay que salvarse, cuáles son los peligros para nuestra alma, qué es lo que hay que evitar, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. La escasez de la verdad es una cosa que hoy es una realidad. Por eso aquellos que tenemos un conocimiento gracias a la fe de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia, no debemos ser negligentes en seguir la tradición de la Iglesia, porque esa es la verdadera Iglesia. Una iglesia alterada, deformada, ya no es la tradición de la Iglesia,
y por lo mismo no es la iglesia. Así que la iglesia conciliar es otra religión, es otra, con nuevas, con otras verdades, se puede decir con otros dogmas, ¿verdad? Oye, se puede decir que hoy es como un dogma para la iglesia moderna, el respeto de todas las personas sin distinción de verdad o de justicia o de lo que fuera. Entonces son los dogmas de la iglesia modernista, de la iglesia conciliar, ese falso respeto, esa complicidad con el mal, o entonces ya no se quiere decir dónde está la verdad. Y mucha gente les parece bien eso, dicen, no, pues sí que es bueno ser tolerantes, pero tolerantes ¿cómo? Y esa mucha gente está imbuida de esa mentalidad y no se dan bien cuenta, se dan cuenta tal vez de algo, pero no de todo. Solo Dios sabe a qué punto las personas son conscientes de su error. Pero nosotros tenemos la gracia de ver, porque se supone que en la tradición hemos leído libros, hemos leído, estamos conscientes de lo que está pasando en la iglesia después del Concilio Vaticano II. Entonces las almas hoy están en peligro porque ya no tienen todos los auxilios que tenían antes, ¿verdad? Hoy hay personas que van a la iglesia y no hay confesores, porque ya los sacerdotes modernos consideran que la confesión no es importante, entonces van a la iglesia y quieren confesarse, no hay confesores. Personas que van a la iglesia y que probablemente no hay presencia real, porque hay sacerdotes que ya no tienen la intención de consagrar. Entonces podemos a veces entrar a una iglesia y vemos que está el Santísimo, pero no sabemos si realmente está, porque puede ser que ese sacerdote que consagró esas hostias no tenía ya la fe. Entonces, pues eso se tiende a agravar siempre. Hay una decadencia y vemos cómo la verdad es perseguida dentro de la iglesia oficial. Últimamente se supo que el Papa Francisco cerró dos congregaciones que no eran tradicionalistas, pero eran conservadoras, que tenían todavía una noción de ciertas cosas, una en Francia y otra en Italia. O sea, es una persecución, ¿verdad?, contra la verdad. Y este Papa es el instrumento se puede decir, del mal, porque está haciendo mucho daño a la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede colaborar en un ambiente así, en unas circunstancias así? No se puede colaborar con este Papa. Y no se puede vivir y hacer acuerdos con esta iglesia modernista. Hay que alejarse por prudencia, no con ánimo de cisma o de vacantismo, pero hay que alejarse. Entonces, una de las cosas más graves de la iglesia actual es sí la ausencia, la falta de certitud en los sacramentos, ¿verdad? Los sacramentos han sido alterados, pero tal vez más importante que los sacramentos está la verdad, ¿verdad? La enseñanza de la fe, la enseñanza de la verdad está alterada. Y esa es la nueva línea que marcó el Concilio Vaticano II. Con esa apertura al mundo, pues había que complacer al mundo, no había que criticar mucho al mundo, había que exaltar al mundo, las cosas del mundo, cuando en el mundo, pues sabemos que hoy el mundo pues está lleno de muchos errores, de muchas anomalías, todo es una mentalidad muy especial. No se puede decir que todo lo que hay en el mundo es malo, pero es que el mundo está en una especie de dinámica, que si uno entra en esa dinámica, pues uno sigue el camino del mal. Entonces, para que el mundo se corrija, se necesita una referencia segura,
esa referencia segura pues es la verdad de la Iglesia. Si no se hace referencia a la verdad de la Iglesia, no hay salvación, no hay solución, no hay esperanza. Porque ¿cómo va uno a arreglar las cosas si uno no tiene la verdad, que es la solución, la explicación, la explicación de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer? La verdad es importantísima. Por eso nosotros debemos darle muchas gracias a Dios que tengamos acceso todavía a la enseñanza tradicional de la Iglesia, que podamos distinguir la diferencia que hay entre enseñanza tradicional de los papas, de los concilios, de los santos, y distinguir la enseñanza alterada, deformada del Concilio Vaticano II. Es una grande gracia que tengamos esta posibilidad de hacer la distinción, porque es eso lleva a la destrucción de la Iglesia y de las almas. Entonces, por eso la enseñanza del Concilio Vaticano II es peligrosa. Hay algo, hace tiempo una declaración de Monseñor Feley, que fue una de los hechos que marcaron también la decadencia de la fraternidad, cuando él dijo: no, pero es que no todo lo que está en el concilio es malo. El 95%, me parece que dijo, es cosas buenas, cosas verdaderas, y nada más el 5% no es justo. Pero es que cuando una verdad se altera todo el resto, porque cuando yo niego, por ejemplo, pongamos que por ejemplo, si yo tengo un aparato y yo solo quito una pieza, el aparato no va a funcionar, por más que todas las demás piezas funcionen, estén en buen estado. La verdad es un todo. Si uno quita algo, ya lo demás está fuera de la verdad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, yo creo en un Dios que tiene todo lo que dice la Iglesia Católica, pero yo digo, este Dios, por ejemplo, no es trinitario, entonces ya no es el mismo Dios. Aunque todo lo que diga, además de eso, pudiera decirse que es verdad, pero como ya se quitó algo esencial a Dios, entonces ya ese Dios no existe. O sea, en realidad, un Dios que no es trinitario no existe, no hay un Dios que no sea que no sea trinitario. Sí, pero todo lo demás es justo, todo lo demás que yo digo es verdad. No, es que se debe tomar la verdad en su entereza, ¿verdad? Entonces, si no se toma todo, quiere decir que ya no es la misma cosa, ¿verdad? No es auténtico. Entonces, un Dios que no sea trinitario no existe, no hay. Entonces, aunque yo diga que Dios es omnipotente, que es todopoderoso, que es todos los atributos de Dios, pero si yo niego uno solo, que Dios sea así, es que es falso, ese Dios no existe. Por eso no hay que andar diciendo, pues sí, el 95% de lo que dijo el concilio es... no, es que la verdad debe ser íntegra, debe ser entera, si no ya no es ella, ¿verdad? Entonces debemos tener esa noción de la verdad, de lo que es la verdad. Entonces, si yo quiero ir a algún lugar y no hago todo lo necesario, no voy a llegar a ese lugar. Si omito una cosa, no voy a llegar. Es que es así, la realidad de las cosas es así. Es que eres muy exigente, pues sí, es que es así. Yo si tengo un coche y yo le quito una rueda nada más, tiene todo lo demás, pues ese coche no va a servir, no va a funcionar. Es que la verdad es exigente. Sí, pero cuando se habla de las cosas de Dios, la gente a veces no percibe la necesidad de ser en todo veraz.
Entonces, en el concilio hay errores manifiestos. Hay por ejemplo, cuando se habla de la libertad religiosa, eso es opuesto a la noción que dio el Concilio Vaticano I, en el cual condenaba eso. Entonces hay una oposición manifiesta. Eso es un error, es más que un error, es una herejía. También cuando se hizo la nueva misa, la definición, estaba la nueva misa y se hizo, había una introducción en el misal en donde explicaba qué es la misa. Y esa explicación, la misa fue hecha inspirándose en esa explicación de lo que es la misa, ¿verdad? Entonces, cuando sacaron ese nuevo misal, hubo unos cardenales que estaban indignados y escribieron al Papa Pablo VI diciendo, pero esa definición de lo que es la misa, ni siquiera se hablaba de que la misa es un sacrificio. Entonces, si la misa no es un sacrificio, pues no es la misa. Y decir que la misa no es un sacrificio es una herejía. Pues bien, esa definición de la misa inicialmente era herética. Entonces, ¿qué hicieron cuando estos cardenales protestaron? Pues Pablo VI lo único que hizo es modificar la definición y le cambió algunas cositas para que no hubiera tanto descontento. Pero la misa no la modificaron. Pero la misa fue hecha en función de esta definición. Entonces, aunque retoquen la definición, la misa sigue siendo inspirada en la antigua definición. Quiere decir que esa misa es contra la fe. Entonces, y esos errores manifiestos, hay muchos que no son tan claros para todos, porque hay que conocer la teología, porque hay que conocerla bien a fondo la doctrina de la Iglesia. No toda la gente está capacitada para ver todos los errores del Vaticano II. Habría que leer con mucha atención todos los documentos, sí los hay, porque esa era la corriente del Concilio Vaticano II, la corriente del progresismo, del modernismo. Y después en los textos del concilio hay textos ambiguos. Son textos, así como les decía en la misa fue hecha en función de esa definición, pero después se le corrigió la definición sin corregir la misa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una contradicción, es una ambigüedad. O sea, también hubo otros textos en que corrigieron algunas cosas, pero en realidad hay contradicciones, incoherencias en los mismos textos conciliares. Dicen una cosa y después hacen otra, etcétera. Entonces, esa ambigüedad es muy nociva. Siempre la Iglesia, la historia, todos los textos de los concilios antiguos, todos tenían esa característica, la claridad, la precisión. Esta claridad hace que no se pueda interpretar esto de otra manera, para evitar los abusos, para evitar los errores, para evitar muchos males. Entonces la Iglesia siempre hizo así, por eso hacía definiciones. Definiciones quiere decir una frase, una expresión que ya nunca se va a volver atrás, ya es definitivo. La Iglesia ya zanjó una cuestión doctrinal y es para siempre, es una verdad definitiva. Entonces, en el Concilio Vaticano II no se quiso hacer definiciones. ¿Qué quiere decir? Que por el hecho mismo el Concilio Vaticano II no fue infalible, como los otros concilios ecuménicos, todos fueron doctrinales, todos fueron infalibles, pero el Concilio del Vaticano II no fue doctrinal, no fue infalible, no tiene las notas de la infalibilidad que dio el Concilio Vaticano I. Quiere decir que eventualmente podía haber errores, podía haber fallas, porque no tenía la característica de la infalibilidad.
Entonces podía haber errores, y de hecho los hay, de hecho los podemos constatar. Hay contradicciones con lo que antes la Iglesia enseñó, contradicciones rotundas, manifiestas, evidentes, pero también hay ambigüedades. Entonces hay cosas que no son claras, que se pueden interpretar de una manera y se pueden interpretar de otra manera. Pues eso ya es un grandísimo inconveniente, ¿verdad? Yo, cuando una persona hace un contrato con otra que le va a vender una casa, o por ejemplo una persona que hace un contrato, una empresa que hace un contrato con otra empresa, lo primero que cuidan es hacer algo claro, algo que no se preste que yo dije, que yo pensé, que no sé, que etcétera, para que no haya problemas después. Porque cuando hay ambigüedades, eso se presta a los abusos. Entonces, se presta a muchas anomalías. Entonces, el Concilio Vaticano II no solo tiene errores, tiene ambigüedades. Y hay un estado de ánimo en los textos conciliares, y Monseñor Lefebvre nos decía, por más que uno le quite o le ponga parches a todo esto, hay un estado de ánimo, es un estado de espíritu. El estado de ánimo que corría en el Concilio Vaticano II era un estado de novedad, de apertura al mundo, de una cierta sentimentalismo, etcétera. Todo estado de ánimo está compenetrado todos los textos del concilio. Entonces, aunque materialmente algunas frases no hablan de Dios, de Dios, de la Virgen, bueno, eso en sí no puede ser algo malo, pero hay un estado de ánimo que está todo embebido de ese estado de ánimo de apertura al mundo, de optimismo excesivo sobre lo que es nuestra época. Esa apertura es negativa, porque este mundo actual, que está hecho con el molde del liberalismo y las ideas modernas, pues este mundo tiene muchas cosas que corregir, no se puede tomar así en bloque. Entonces, esa actitud ambigua que hay en los textos conciliares, ese estado de ánimo que se respira, ¿verdad?, en todos los textos, pues es negativo. Habría que volverlo a Monseñor Lefebvre decía, no, esto no se puede corregir, habría que hacer otra. Por ejemplo, es como yo hago un texto y digo, pues no, esto no lo puedo corregir, voy a volverlo a redactar completamente. Es que los textos del Concilio Vaticano II ya están embebidos de la mentalidad modernista, de la mentalidad liberal, de la mentalidad del mundo moderno, de ese mundo moderno decadente. Yo no digo que todo lo que hay en el mundo moderno es malo, pero hay ese mundo moderno decadente. Entonces hay que tener mucho cuidado de no dejarse llevar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo frecuento personas que no tienen fe, que no tienen esperanza, que no tienen caridad, y convivo con ellas, a lo mejor no me van a decir cosas malas, pero hay todo un estado de ánimo, todo un contexto de su vida, de su manera de ser, que eso me perjudica. Me hace daño tener amistades, personas que no son creyentes. Me perjudica. Debo alejarme. Sí, pero yo puedo distinguir en lo que está bien, lo que está mal. No, porque es todo un estado de ánimo. Es toda una actitud que está inspirada en algunos principios. Los principios de un ateo, pues es que Dios no existe, etcétera. Así que ellos tienen sus principios, y como quiera que sea, eso se puede contagiar. Por eso debemos evitar frecuentar personas que no tienen la fe, porque es un peligro para nosotros. Así que no se puede tomar el concilio, no decir, bueno, pues yo voy a tomar de aquí, de la mitad para acá, pues esto está bien, de la mitad para acá, esto está mal. No, el concilio es un conjunto, es
es algo que está unido, que es una sola cosa. Todos los documentos conciliares están en cierta manera armónicos en su espíritu. Y después está el equívoco. Pongamos que hay cosas que están bien y que están mal, pero no es así, no es verdad, pero supongamos que fuera así. Pues entonces yo no puedo crear un equívoco, porque si yo digo el concilio para mí es una referencia, entonces si yo digo eso como sacerdote a algunos fieles, ellos van a tomar todo el concilio. Sí, pero yo me refería solo a lo que es bueno. Sí, pero los fieles no son capaces de distinguir lo que es bueno de lo que es malo. Hasta a veces los mismos sacerdotes no distinguen bien de lo que está bien y lo que está mal, porque hay muchas cosas que había que estudiarlas, que había que verlas a fondo. Y son cosas difíciles a veces de entender. Entonces hay el equívoco. Yo no puedo decir proponer algo que puede ser o no puede ser. Entonces si hay alguien que no es capaz de hacer la distinción, yo no le voy a decir, no, es que esto yo te lo recomiendo porque lo dijo el concilio. No, yo en mi predicación yo nunca me baso en textos conciliares. Y los sacerdotes que hacen eso están mal. No se debe utilizar, aunque teóricamente tal texto dijo algo que ya está en la tradición. Sí, es posible. Pero en ese caso yo prefiero referirme a la tradición y no al texto conciliar. ¿Por qué? Porque hay un equívoco. Y hay un contexto en el cual se dijo algo que es tradicional, pero hay un contexto que es negativo. Entonces, ¿cómo hay que interpretar eso que es tradicional? No se pueden dar los textos conciliares como una referencia. ¿Verdad? No se puede. Y la Iglesia, en el mismo derecho canónico, la ley de la Iglesia dice, cuando hay una ley dudosa, hay que atenerse a la antigua ley. Por ejemplo, pongamos que se hace en la Iglesia una nueva ley, pero se constata después que esa ley es dudosa. No sabemos si es válida o si se aplica o no se aplica. En ese caso, yo debo referirme a la antigua ley, a la ley que estaba antes de esa, porque la ley dudosa no obliga. Entonces, cuando esta enseñanza del Concilio Vaticano II fuera por lo menos dudosa, entonces hay que referirse a la antigua enseñanza, a la antigua ley. Es la práctica de la Iglesia. Entonces, en caso de duda, hay que referirse a la antigua enseñanza. Entonces, hoy hay enseñanza dudosa, hay leyes dudosas, hay toda una actitud dudosa. Nosotros nos quedamos con lo que es seguro, con lo que es anterior. Y es lo que la Iglesia nos dice. Cuando hay leyes dudosas, hay que referirse a la antigua ley. Entonces, no es normal que haya sacerdotes tradicionalistas que quieran hacer referencia a la enseñanza del Concilio Vaticano II, bajo pretexto de decir, hay algunos textos que son tradicionales, sí, pero también hay un equívoco, también hay un peligro para los fieles que no saben discernir. Por eso el Concilio Vaticano II no puede ser una referencia doctrinal, porque ya todo lo que es doctrinal ya lo tenemos. Hay que referirse al antiguo magisterio, no al magisterio conciliar. Y es lo que muchos no lo ven, ¿verdad? Pero eso llevó a Monseñor Felé a decir esa enormidad, de decir, sí, pero el Concilio Vaticano II, el 95% es bueno. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que adoptarlo, y que vamos a quitar ese 5% porque al cabo es poco. Pero no, es que todo el concilio está compenetrado de ese nuevo espíritu, de esa nueva mentalidad, de ese nuevo optimismo por el mundo moderno, por el ecumenismo, todo eso está hecho en función de eso. Entonces, Monseñor Lefebvre dice, aquellos que van a la misa nueva,
aun si no lo piensan, aun si no les dicen nada, adquieren un espíritu ecuménico. Es decir, tienden a minimizar las diferencias que hay entre las religiones. Aun si no les hablan de ecumenismo, aun si no les dicen nada de ecumenismo, el solo hecho de ir a la nueva misa tiene un tal estado de espíritu, esa nueva misa tiene un tal espíritu, se inculca un espíritu tal que esa gente adquiere esa mentalidad por el solo hecho de ir a la nueva misa. Es lo que decíamos señor Lefebvre. Entonces, hay que hacer la distinción. Entonces, en nuestra época está sembrada con la duda, con la ambigüedad. Es muy fácil diluirse en este mundo moderno, es muy fácil. Por eso debemos tener cuidado. No es que seamos contra todo, no contra todo el mundo, ¿no? A todos les deseamos lo mejor, pero tenemos que tener más cuidado que en otros tiempos. Ya desde todo lo que uno oye, todo lo que uno ve, a veces en las distracciones que uno tiene, cuando uno va al internet, cuando uno lee las noticias, siempre uno está bombardeado por toda esa mentalidad. Por eso debemos tener más cuidado, no ir a cualquier lugar, no ver cualquier cosa, no cualquier distracción, no cualquier espectáculo, mucho cuidado, hay que generalmente privarse de muchas cosas. Y si uno tiene esa mentalidad de católico un poquito moderno, entonces es peligroso, porque están expuestos a volverse liberales, a volverse caer en el espíritu del laxo, y están expuestos. Por eso no aceptemos tan fácilmente decir, pues vamos a ir a ver una película, vamos a ver esto, o vamos a ir a tal espectáculo. No. Hay que saberse negar de todo eso, porque hay todo un estado de ánimo que es negativo y está mezclado, y a veces no se puede definir, no se puede explicar bien por qué, pero hay lugares, hay personas, hay amistades que nos afectan, que nos hacen hacernos un poquito a la mentalidad del mundo moderno. No es porque es moderno, sino porque el mundo moderno está lleno de materialismo, de subjetivismo, de todas esas filosofías que finalmente han hecho entrar a la Iglesia en crisis, porque ¿qué es el Concilio Vaticano II sino la asimilación de 200 años del espíritu liberal? Como dijo el cardenal Ratzinger, que le preguntaron y que le preguntaban sobre el concilio, y él dijo no, las preocupaciones del Concilio Vaticano II fueron asimilar 200 años de cultura liberal. Que es enorme lo que dijo el cardenal Ratzinger. Quiere decir que el Concilio Vaticano II quería que los católicos asimilaran 200 años de cultura liberal, cuando nos debería proteger de los 200 años de cultura liberal, nos debería proteger. O sea, no es porque hay una enfermedad, pues todos están enfermos, pues yo también tengo que estar enfermo. Entonces debemos hacer esa distinción, y lo más fácil, lo más claro, pues lo que la Iglesia nos aconseja, cuando hay una ley dudosa, hay que referirse a la antigua ley. Eso está en el derecho de la Iglesia, en la ley de la Iglesia. Entonces, cuando hay una situación dudosa, yo me refiero a la antigua ley, a la antigua enseñanza, al antiguo magisterio. Yo no voy a decir, pues vamos a hacer distinciones. No. Hasta hoy los nuevos santos, hay algunos santos que son propuestos por el nuevo magisterio que son completamente dudosos. No, yo sinceramente pienso que no son santos algunos de ellos, no digo que todos. ¿Por qué? Porque ya son canonizados con otros criterios y con otros procedimientos. Antes los papas, cuando hacían una canonización,
tenían una intención de hacer un juicio definitivo, mientras que para los modernistas no hay nada definitivo. Todo es dinámico, todo cambia, todo evoluciona. Entonces estos papas conciliares tienen esa mentalidad de no hacer nada definitivo. Entonces uno puede cuestionar estas canonizaciones de esos nuevos santos, que son santos modernistas, y que fueron incluso prohibidos cuando la iglesia estaba bien, fueron incluso puestos en entredicho por la iglesia. Por ejemplo, el Cristo de la Divina Misericordia, la religiosa, tuvo problemas con Roma y fue acusada de desvíos. Ahora ya es considerada una santa. Pero no, o sea, ella dijo cosas enormes que iban contra la fe. Pero hoy esa imagen, que es una imagen completamente sentimental y afectada, pues ya esa imagen donde quiera la venden, donde quiera la difunden, pero esa imagen no es iconografía católica. No se puede considerar iconografía católica. Y así hay que tener mucho cuidado. También se ha introducido una iconografía que fue condenada en otros tiempos, porque hay un artista que hizo en tiempos del Papa Pío XI, hizo un Cristo. Y el Papa Pío XI condenó ese Cristo. Esa arte es mala, es nociva, no es cristiana. Pues resulta que cuando llegó Pablo VI, él adoptó ese Cristo para llevarlo como su báculo. Ese Cristo fue condenado por el Papa Pío XI. Y la revista, yo tengo una copia de la revista del Vaticano, una revista de las artes cristianas del Vaticano, que era, en ese tiempo era un cardenal, Celso Constantini me parece se llamaba, y él hablaba de ese arte moderno que estaba surgiendo, arte sacro, entre comillas, y él lo calificaba de blasfemias figurativas. Blasfemias figurativas. Pues ese arte en ese tiempo era minoría, o sea, había pocos que lo hacían. Pues hoy ya donde quiera se difunde ese arte en las iglesias. Ese arte fue prohibido por la iglesia. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La iglesia preconciliar o la iglesia conciliar? Porque hay contradicción. Antes se decía esto y ahora se hace otra cosa. Bueno, entonces entonces yo no puedo comenzar a decir no a los fieles, no pueden tomar ese tipo de arte, ese tipo de imágenes. Yo no puedo decirles no, está bien y tú interprétalo a tu modo. No está bien. Por eso yo como sacerdote nunca daré como referencia doctrinal algún texto del Concilio Vaticano II, aunque tal vez se pudiera decir que eso pues tiene algunos conceptos tradicionales, puede ser, pero es que no se puede tomar ese texto fuera de su contexto, y si se toma fuera de su contexto pues es una ilusión, porque la realidad es esa. Todos los concilios todos los textos del Concilio Vaticano son una sola cosa, un solo conjunto, y todos están hechos en la misma dirección. Así que también el nuevo derecho canónico también está hecho, el nuevo derecho canónico es la aplicación en la ley de todo lo que hizo el concilio. Es la canonización de la ambigüedad. Por eso el concilio es tan dañino, porque con esa ambigüedad se justifican todos los abusos. Entonces se deja la ambigüedad y se deja la puerta abierta a que fulanito diga la misa así, que fulanito diga la misa de otra manera, y a esos no los castigan. Entonces hacen el juego de la ambigüedad. Pero alguien quiere decir la misa tradicional, entonces es mal visto, está prohibido, etcétera. Entonces, ese juego de la ambigüedad es malo.
Por eso siempre la Iglesia fue clara en todos sus textos, eran precisos, eran claros, no dejaban dudas. Siempre fue la manera de obrar de la Iglesia. Entonces debemos mantenernos en ese espíritu para que no nos dejemos arrollar por este mundo, este espíritu de mundo que es decadente y que nos lleva a, ustedes saben a dónde, al infierno. Aquellos que aceptan un solo pecado mortal es suficiente para ir al infierno, aun si todo lo demás está bien. A ver si yo todo lo que hago en mi vida no hago ningún pecado, no hago mal a nadie, pero hago un solo pecado mortal, es suficiente para ir al infierno. Ah, sí, pero yo hice esto, yo hice aquello. No. Por un solo pecado se pierde el estado de gracia. Y si una persona que esté sin la gracia va al infierno si muere. Ah, entonces Dios es muy exigente. Sí, Dios es muy exigente. Entonces vamos a pedirle en este mes de agosto a Nuestra Señora, a la Inmaculada, su corazón inmaculado, que nos dé ese sentido de la perfección. Por eso es inmaculado. Inmaculado. Inmaculado quiere decir que no había en ella la más mínima mancha, el más mínimo pecado. Nada. Por eso es la Virgen María. Por eso es la Madre de Dios. Y si nosotros queremos entrar al cielo, sepamos que en el cielo no se admite la más mínima mancha. Por eso está el purgatorio. En la otra vida, pero también está el purgatorio en esta vida, cuando expiamos nuestros pecados, cuando hacemos penitencia, cuando hacemos esfuerzos de santificación, estamos haciendo el purgatorio en esta vida. Si no lo queremos hacer en la otra, pues hagámoslo en esta vida. Pero ahí también es exigencia, Dios exige la pureza. Pues en este mundo ya no hay la noción de la pureza, ya no hay almas vírgenes, ya no hay almas que tienen esa intransigencia, evitar todo pecado, evitar todo mal, todo desorden. Ya no hay personas así, y si los mismos tradicionalistas comienzan a perder esa noción, pues estamos perdidos. ¿Dónde está la Iglesia? Vamos a pedirle a Corazón Inmaculado de María que nos dé su celo por la gloria de Dios, el amor de la verdad, y la verdadera fe y la verdadera esperanza. Ave María Purísima, sin pecado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.